No es muy largo. No es muy largo el proyecto. Tiene 14 páginas. No, perdón, déjame confirmar. Disculpa. 16 páginas, 15 son de texto sobre la ley, ya la última tiene la firma del presidente del Senado y demás hierbas aromáticas, o sea, son 15 páginas que realmente tiene el proyecto de ley. El proyecto de ley, para que usted sepa cómo se llama, completamente, le voy a buscar el nombre en este momento, cuando tú quieras, ok, excelente. Proyecto de ley que regula la práctica del béisbol de personas menores de edad y la contratación al profesionalismo. Así se llama el proyecto de ley. Y quiero, en esta ocasión, empezar un poquito distinto, porque cuando nos metamos en el tema del 30% del bono, sé que ahí van a surgir las preguntas y la discusión. Imagino que la gente también va a querer opinar. Entonces, ¿qué le encuentro yo de positivo a este proyecto? Luego de haberlo leído completamente. Lo primero es que se crea un registro integral de todo tipo de academias y de todo tipo de entrenadores para que puedan fungir y trabajar con menores de edad. Eso es lo primero. Sé que después del incidente con el jovencito Ismael Pérez Ureña, el comisionado de béisbol, como creó un registro de entrenadores y academias. O programas, porque no son academias. Exacto, todavía. Programas y academias, porque lo toman en cuenta las dos. Sí. Aquí esa función pasa al Ministerio de Educación Física y Deportes. Y creo que es un paso positivo de transparentar la carrera. Usted va a tener que andar identificado, usted va a tener que mostrar sus credenciales, usted va a tener que estar registrado, obtener pues una especie de matriculación para poder funcionar. Y todo eso para mí está perfecto. Para mí eso no tiene ningún tipo de inconveniente, eso está bien. Y ahí el Estado Dominicano se va a lucrar porque los permisos para meter usted va a tener que pagar una tasa. O sea, empezando por ahí. Y eso está bien a la perfección. No tengo inconveniente con eso. Se ordena que Salud Pública esté encima de los complejos, tanto los de Grandes Ligas como los de estas academias y programas, inspecciones constantes de todas las academias. A mí me llama particularmente la atención, o sea, creo que es muy positivo, pero me llama la atención que si Salud Pública hoy no puede con la cantidad de inspecciones que tiene que hacer, y se han descuidado con muchísimas inspecciones, muchísimos centros, sí podrán con este trabajo adicional, pero creo que es algo bastante positivo que también se incluya a Salud Pública, porque las condiciones en que duermen muchos de esos muchachos es básicamente una cárcel. Es un hacinamiento, uno arriba de otro, 70 muchachos en un espacio que nada más puede coger 20. Señor, uno lo ha visto de todo porque uno ha tenido que ver esas realidades. Adicionalmente, establece una prohibición expresa para que personas sean entrenadores si han sido acusadas y halladas culpables por, agresión sexual, violación, abuso sexual contra niños y niñas y adolescentes, prostitución de niños y adolescentes, trata y tráfico de personas, explotación sexual comercial de personas menores de 18 años y pornografía con personas menores de 18 años. Es decir, si una persona ha sido acusada y condenada de cualquiera de esos 7 delitos y crímenes, no va a recibir una autorización para entrenar muchachos. Okay. Es como el registro de ofensores sexuales que tienen en los Estados Unidos. Si usted es responsable y lo encuentran culpable, tiene que apuntarse. Estoy perfectamente de acuerdo también con que se cree un registro para esto, y si usted ha sido encontrado culpable de cualquiera de estos delitos, no puede trabajar con menores de edad. Tan simple como eso. Creo también que es bastante positivo que por primera vez hay una legislación que de manera expresa prohíba el uso. En la ley habla de esteroides anabólicos, yo creo que debería ser un poquito más amplio, y de cualquier sustancia de mejora del rendimiento en un muchacho menor de edad, con la única excepción que sea ordenado por un médico por una necesidad que sea comprobable de ese menor de edad, un tema de salud que sea comprobable. Por ejemplo, los niños que sufren de asma, el medicamento que se utiliza es un esteroide. Sí. Entonces, obviamente, para poderlo adquirir y para poder utilizarlo, usted tiene que hacerse las pruebas médicas del lugar, y un médico tiene que determinar que usted necesita ese esteroide porque usted es una persona asmática. Es que para que tú la derrices, la famosa bombita esa. La famosa que hay gente que la utiliza. Exacto, la famosa bombita que usa el asmático para ese tema. Entonces, prohibido de manera expresa el usted meterle medicamentos, hormonas, esteroides, cualquier sustancia, y señala que el Ministerio de Deportes,
junto a la MLB creen un catálogo de todas las sustancias que están prohibidas en las grandes ligas para este tipo Bien. Yo también eso lo encuentro perfectamente bien. Está de lo más bien. Déjame ver si se me queda algún otro detalle que tengo por aquí. Me puedes seguir en @JuanRecioM, donde hice un hilo donde hablé en detalle de todos estos temas. Y pues dicho todo esto, vamos a hablar del asunto del 30% del bono. ¿Qué es lo que establece el proyecto? El proyecto establece que del bono que recibe el prospecto, los padres o tutores deben tomar el 30% y constituir un fideicomiso cuyo vencimiento llegará en el momento que el menor cumple la mayoría de edad. Hasta ahí creo que lo entendemos. El fideicomiso es una herramienta financiera que se permite administrar bienes para lo que usted decida que vaya a ser ese fideicomiso. O sea, para ponerlo en números, firman un prospecto por $100,000. Los padres o tutores están en la obligación legal de coger $30,000 de esos 100 y colocarlos en un fideicomiso. So pena, si no lo hacen, de ser juzgados con las mismas penas del abuso de confianza que están contenidas en el Código Penal, de 3 a 5 años de prisión, si no lo hacen, a padres y tutores, porque perfectamente está en el mejor interés del niño que su padre caiga preso por un tema así. Pero ok, y multas de 6 a 10 salarios mínimos del sector público también se establece. Pero ¿qué pasa con el fideicomiso? El fideicomiso en la República Dominicana es una herramienta financiera que es cara. Usted tiene que pagarle a una fiduciaria de las constituidas en el país, de las autorizadas para ser fiduciarias. Usted tiene que pagarle un fee para constituir ese fideicomiso y para mantener ese fideicomiso. ¿Mensualmente o cómo? Eso se acuerda, las partes lo acuerdan. Plazos. No necesariamente, las partes se ponen de acuerdo. Te lo pago diario, semanal. Las partes se ponen de acuerdo con el cómo funciona. Mensual, quincenal, anual, cada 10 años. Cuando se vence el fideicomiso, las partes son las que se ponen de acuerdo en ese sentido. Pero ¿cuál es el principal problema de este? No solamente el hecho que usted tiene que pagar un fee para constituir y mantener ese fideicomiso en el tiempo, y hay que sacarle de un RNC ese fideicomiso, una especie de registro mercantil, un RNC, o sea, hay que hacer unas operaciones con el fideicomiso. Pero es que la ley de fideicomiso y su reglamento establecen que la transferencia de bienes hacia un fideicomiso o que la transferencia de bienes que haga el fideicomiso para agrandar el monto de dinero que hay, vamos a suponer, usted pone $30,000 y autoriza a esa fiduciaria que invierte ese dinero para que lo multiplique, y esa fiduciaria consigue bienes, consigue más dinero y el fideicomiso se va haciendo más grande, la transferencia de todos esos bienes nuevos paga impuestos. Claro. No está exenta de impuestos, usted tiene que pagar impuestos. Si ese fideicomiso va a comprar un carro, tiene que pagar el impuesto de transferencia de ese vehículo. Si ese fideicomiso va a comprar un apartamento, tiene que pagar el impuesto de transferencia de ese apartamento. Entonces, no es verdad, como ayer sale a decir el ilustre congresista Santiago Zorrilla, que hay periodistas que estamos mal informando que se trata de un pago de impuestos. Es que primero se está tomando la propiedad privada que no le pertenece al Estado, que la ley dice que aunque es del menor de edad, sus padres y tutores son los principales encargados de su administración, y usted se está violentando el derecho de propiedad de ese menor de edad, y al final en la operación el único beneficiado es el Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano va a cobrar impuestos por ese dinero. Eso es una necedad. Es una necedad. Y no solo eso, me voy más lejos. ¿Por qué tiene que ser el prospecto menor de edad el único que paga impuestos? ¿Por qué vamos a ser serios? ¿Por qué el proyecto no aprovechó y estableció que las academias tienen que pagar el impuesto por la ganancia por el prospecto? Vamos a pagar impuestos sobre la renta a todo el mundo. Sí, porque tú tienes que poner el agregado de que la mayor parte de esos muchachos, cuando vienen a cobrar el bono, o sea, los que son de escasos recursos, prácticamente con un 50% que se quedan, porque el 30% le pertenece a la academia que ya ha hecho su inversión
en darle todo lo que necesita, y el otro 20 normalmente le toca al entrenador del muchacho. Entonces del 50 tú vas a tener que guardar una parte para terminar pagando impuestos. O sea, es una locura. Es que tú no tienes ningún derecho de decirme a mí lo que yo tengo que hacer o no. FIFA, con lo que no es tuyo. FIFA, pero ¿por qué el proyecto no aprovechó y estableció también un tope para ese tema de cuánto puede cobrar una academia o un preparador o un programa? ¿Por qué no lo aprovechó? Porque nosotros los abogados, por ley, estamos obligados a que nada podemos cobrar el 30% de lo que ganemos en los tribunales. Sí. Hasta el 30% puede cobrar un abogado de las ganancias. ¿Por qué entonces no se aprovechó el proyecto y se hizo eso? Es que a mí me yéndome al titular que ha generado todas las impresiones, porque Juan se está yendo ya exactamente al proyecto de ley. Hay muchos detalles que se aplauden, claro, que son necesarios. Hay muchas cosas que son positivas, de acuerdo. Pero totalmente. lo que ha generado las interacciones, el tema del 30%, es que a mí se me hace muy difícil pensar que un dinero que usted no trabajó, que no sudó, se le ponga a disposición, además de todo el dinero que ya se le pone a disposición al Estado. Claro. Porque a esos muchachos, ni siquiera a los muchachos, a las familias, que hacen de todo, para que sean firmados. Los bonos grandes no son los que abundan tampoco. No son los bonos de 1 millón, 2 millones, 3, 4, no, eso no es lo común. Son bonos de menos de 100,000 dólares. Es por debajo de los 100,000. Y pongamos de tope quizás 150,000. De ahí para abajo es que rondan la mayoría de los bonos. Es que no todos los peloteros son premium. Entonces, o sea, a mí se me hace difícil digerir que después de toda esa lucha, de todo ese trabajo, haya que poner a disposición un fideicomiso. Un bonito de 10,000. Un bonito de 10,000 dólares. Sí, que se gane un muchacho que tiene que sacar 3,000. Tiene que sacar 3,000 ese muchacho. Ya hay muchos recursos que ellos tienen en su dominio. Eso también. Para constituir el fideicomiso, que probablemente constituirlo y mantenerlo se come una parte de esos 3,000 dólares. Claro. Yo creo que es muy descabellado. Y hasta cierto punto creo que cuesta arriba. Eso, porque es lo que decía ahorita, tú no tienes ningún derecho de tomar decisiones con algo que no es tuyo. Y justificarlo con el hecho de que tú no vas a cobrar impuestos, cuando la realidad es que sí vas a cobrar impuestos. Señores, pero para constituir un fideicomiso, cuando usted vaya, usted le va a cobrar un ITEVI. Claro. Porque es un servicio. Con el asunto del mal gasto y el mal uso, que sí es verdad que hay ocasiones en las que se ha dado. Vamos a crear política de educación financiera. Claro que sí, de acuerdo. Y que las academias estén obligadas, por ejemplo, a darle educación financiera a esos muchachos que salieron de un batey donde nadie sabía, y la academia lo asumió y lo tiene ahí de hijo y le da clase y lo pone a estudiar. Pues mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una academia, la Academia de Amaurinina. La mayor parte de los muchachos tienen tablet. Hay un psicólogo que los evalúa. Cogen clase. O sea, hay muchas cosas positivas que tú puedes rescatar de las cosas que se hacen en las academias, porque no en todas pasa lo que tú decías ahorita del asunto del hacinamiento. Claro. Hay muchas que dan pena y vergüenza, pero hay otras que tú te crees que está en otro país. Por eso estoy poniendo el ejemplo de la de Amaury. La Javilla es otra también. También, que tú te crees que estás en otro sitio. Pero igual son las menos, son las más que abundan. Es una minoría, por eso es que digo, eso debería establecerse como una política obligatoria, el que tú eduques, no solamente la educación básica, de tú sabes que 2 más 2 son 4, pero vamos a dar educación financiera. Y que eso mucho, cuando le llegue el dinero a la mano, no le pase el caso de uno que yo conozco, que el pobre no tenía tenis, los tenis que tenía siempre eran reciclados, o era porque un hermano lo dejaba y se lo daban a él, y en el momento en el que se vio con dinero en la mano, fue a una tienda y compró 17 pares de tenis. Lo que pasa es que en crear programas para educar a los papás, a esos muchachos y demás, hay que invertir mucho dinero. Entonces es más fácil tú quitarle un 30% y no crear programas que le cuestan mucho dinero, es más trabajo. Sobre el tema ese de la educación, totalmente de acuerdo. El proyecto menciona que mientras el prospecto esté en programas y preparándose, los padres están obligados, como es normal, a mantenerlo estudiando. Luego le pasan esa obligación a la academia, si es esa academia donde ellos tienen que ir a pernoctar, que tienen que quedarse, o sea, que la academia sea la que se encargue, que ese muchacho sigue estudiando, y ya cuando él llega a una de las instalaciones o que firma con un equipo de Grandes Ligas y se va a las instalaciones de ese equipo, pues es el equipo que está en la obligación de continuar brindándole el apoyo de educación a ese muchacho, e involucra también al Ministerio de Deportes en cuanto a esa parte. Pero de acuerdo con FIFA, aprovecha ahí
y establece la creación de un programa de educación financiera. Bueno, y al final, aquí no hay soluciones que sean una panacea, que lo vayan a arreglar todo de raíz. Ni se van a lograr tampoco de la noche a la mañana. Exacto. Son cosas que van a tomar tiempo. Van a tomar tiempo. Sobre todo porque, por ejemplo, la oficina del comisionado tomó la decisión de decir que iba a regular el asunto de las academias y demás. Señores, en este país sigue existiendo que todo el que tiene una saqueta con 30 pelotas adentro y un fongo para dar rolling es entrenador de béisbol. Un patio. Y eso no es así. Entonces, por ahí desde cero, tú tienes que comenzar con el asunto de regular. Entonces, esto es un tema muy largo, muy amplio. El espectro es demasiado amplio y al final lo que más sufren son los niños que sueñan con que van a ser peloteros de Grandes Ligas. Y ya de por sí, es lo que tú decías hace un rato, ya de por sí ese pastel se reparte para mucho. Ese dinero que se recibe ya tiene a todo el que le toca su parte. Sí. Y también hay que quitar un 30%. Mira, no lo creo. Exactamente. Yo al final te digo lo siguiente y te dicen, no, que te lo van a devolver, se lo van a devolver cuando él tenga 18 y demás. Señor, el dinero quien lo trabajó va a ser prospecto. Y su familia, claro. Y punto. Y hay gente que lo malgasta y eso es terrible y hay que buscar una solución. Como dije, no hay soluciones mágicas. Pero al final lo que digo es lo siguiente. O sea, lo que yo propondría, pues también no vamos a venir aquí sin soluciones. ¿Qué yo propondría? Que el grueso del bono MLB lo pague después de los 18. Eso puede ser una opción. El equipo que te firmó y te dio tu bono por firma, te paga entre el 20 y el 30% en los días posteriores a la firma, como se hace todavía ahora. Y te paga un 10% o un 20% adicional, te lo paga entre ese momento y que tú cumplas 17. Por decirte algo, si tú eres menor de edad, por decirte algo. Y a los 18 tienen que hacerte el desembolso grande. Ya tú eres mayor de edad, ya tú tomas decisiones sobre tu dinero. Es lo mismo que lo que se ha hablado muchísimas veces del asunto del draft internacional, que al final yo creo que eso es algo que de una forma u otra hay que buscar la manera también de buscarle la vuelta, porque seguimos siendo el único país donde queremos normalizar lo que no es normal. O sea, los muchachos se van a Estados Unidos, estudian, están en la universidad y ¿a qué edad firman? Claro. No firman con 16 años. No, firman con 20, 21. Como pasa aquí. Claro. Sí. Entonces, volvemos otra vez a la génesis del comentario. Es que normalizar y regular este tema con el asunto del béisbol es un tema muy profundo, muy amplio y el espectro tiene demasiadas cosas que abarcar. Entonces, ¿por qué siempre tenemos que enfocarnos nada más en la parte económica? Claro. Porque es el enfoque total y pleno, la parte económica. Es verdad que tiene muchas cosas positivas, esa que tú dices, de que nadie que haya tenido ningún tipo de ofensa o haya hecho algo, que ya lo hemos visto demasiado, el asunto de los ofensores sexuales con niños que son menores de edad. Yo creo que eso es algo que sí, claro que sí que hay que buscar la manera de regularlo y controlarlo y bueno, y no quiero decir más, porque ese tema suele herirme a mí. Entonces, al final de verdad que yo creo que eso hay que buscarle la forma de que el proyecto funcione sin que necesariamente ese sea el enfoque, porque nadie ha leído lo demás. Todo el mundo está enfocado en eso. No, es que eso es lo que ha salido a vender su propio proponente. Sí, esa lo que él ha salido todavía ayer, cuando él está pues criticando a los medios que se han hecho eco de la noticia, todavía en el día de ayer, es lo que mandes a leer entre los artículos 5 y el 9, en 4 y 9. No, mande a leer su proyecto completo. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene cosas salvables que son necesarias y que las podemos utilizar hoy y que se pueden apoyar. El proyecto lo tiene y yo creo que es una mejora importante, pero no puede ser que la gran sombra del proyecto se trague todo lo otro, porque quien lo propone no habla de lo otro. Porque lo que le interesa es el dinero. ¿Tú entiendes? ¿Quién lo propone? No ha salido a hablar de todo lo que aquí yo dije en principio. O sea, yo he hablado con gente que trabaja en béisbol, que tienen conocimiento de esto y demás, y todo lo que yo he dicho que está en el proyecto, ellos no lo conocían, porque el proponente ha salido a hablar del 30% del bono solamente. Sí. Entonces, si usted no sabe vender su proyecto, tiene que entonces sale a pelear con la prensa, porque tampoco ha sabido explicar su proyecto y aparentemente no entiende su propio proyecto y las repercusiones que tiene, pues entonces no se queje
cuando critiquen, lo único que usted quiere que se enfoquen en el problema. Va a pelear con la prensa y va a seguir peleando con la prensa, porque mientras ese sea el enfoque, nosotros, particularmente yo, no me voy a callar con eso. Eso es lo que también la gente percibe. Yo sé que si nosotros abrimos la línea para la pausa o como sea, porque en las redes uno ve el medidor de los comentarios, la gente tampoco va a estar de acuerdo. Claro. que no puede estar de acuerdo. O sea, que ha tenido un pésimo inicio de que ese sea el punto de lanza de este proyecto de ley. El tema del 30%. Es correcto. Es así mismo. Vamos a una pausa y venimos con la gente a ver qué opina sobre este y cualquier otro tema que quieran conversar en el día de hoy. Llévatelo.